Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Este es el segundo episodio de la serie Formación Católica. En cada programa vamos a estar aprendiendo algo de Biblia, algo de historia de la Iglesia, algo de doctrina católica y algo de espiritualidad. Hoy, en la parte bíblica, vamos a comentar el primer relato de la creación. La semana pasada di una introducción al Pentateuco y al libro del Génesis. En la parte de historia de la Iglesia vamos a hablar de la situación del pueblo judío a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la parte doctrinal hablaremos de Dios creador y de la creación, y en la parte de espiritualidad vamos a hablar de la oración en general. Así es que les invito a que se queden, espero que disfruten este programa, por favor compártanlo con otras personas, den a conocer esta serie. Hay muchos católicos que quieren formarse, pero no tienen la posibilidad de hacerlo de modo presencial. Aprovechamos que tenemos estos medios como el Internet, este canal de YouTube, para hacer llegar formación católica fiel al magisterio y a la tradición perenne de la Iglesia Católica. También hay gente que quisiera tener un director espiritual y no puede tenerlo. Yo no puedo ofrecer dirección espiritual a distancia, pero puedo ofrecerles algunos conocimientos, por lo menos, que les pueden ayudar a encaminarse en su vida espiritual, aunque no tengan la posibilidad de tener un director espiritual. Bueno, pues vamos directamente a la primera parte de nuestro programa. Vamos a la parte bíblica. Y como les dije, vamos a comentar el primer relato de la creación. Estamos en el libro del Génesis, al inicio de la Biblia. Dice el primer versículo así: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, al principio, comenta Monseñor Straubinger, recuerden, yo estoy usando la traducción de la Biblia y los comentarios de Monseñor Straubinger. Ya recomendé esa Biblia la semana pasada en el episodio anterior, así es que no digo más, solo voy adelante. Les recomiendo ver el episodio anterior a los que no lo vieron. Al principio, es decir, cuando no existía aún nada de lo que se encierra en las palabras cielo y tierra. Desde antiguo se ha observado la semejanza de este pasaje con Juan 1:1. Fíjense bien, el Evangelio de San Juan comienza con las mismas palabras: en el principio era el verbo, en el principio era el verbo. Así comienza el Evangelio de Juan. El Génesis, primer libro de la Biblia, también comienza con la expresión al principio. Creó Dios el cielo y la tierra. De manera que hay una conexión entre el inicio del Evangelio de San Juan y el inicio del libro del Génesis. De ahí que algunos padres teólogos sostengan que el autor sagrado se refiere aquí al Hijo por el cual todo fue hecho. O sea, que con la mención en el principio se hace una alusión al Hijo de Dios que se encarnaría muchos siglos después. Obviamente, el autor sagrado humano no tiene que conocer todo el plan de Dios. Él escribe inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que revelarle todo su plan. Colosenses 1:18, donde el apóstol llama a Cristo el principio, y dice que por él fueron hechas todas las cosas, las de los cielos y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Eso dice la carta a los Colosenses. Ahora, dice la Biblia, creó. En el principio creó. Y comenta Monseñor Straubinger, Dios creó de la nada, no de alguna materia preexistente como se lee en las cosmogonías paganas. El verbo hebreo bará se usa específicamente para señalar la actividad divina y la creación ex nihilo. Es una expresión en latín que significa de la nada. Hacer una cosa cuando no existía nada es producir de la nada, es crear en el sentido filosófico de la palabra. Dios, así se menciona en el Génesis, la palabra Dios, en hebreo se usa aquí Elohim. Elohim
Es un plural que viene de el o Eloah, que quiere decir el fuerte. Sale en el Antiguo Testamento más de 2500 veces y tiene los siguientes significados. A veces se refiere a Dios, al Dios verdadero, a veces se refiere a los falsos dioses, a veces a los vicarios de Dios, los ángeles, príncipes, jueces, etc. Elohim lleva por regla general los atributos y verbos en singular, aunque es una palabra plural, lleva los atributos en singular. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros profesamos el monoteísmo. Hay un solo Dios y ese Dios se ha revelado y se revela como el único Dios verdadero. Como en ese versículo, creó Dios, creó Elohim. Lo que prueba claramente que no se trata, como dicen los racionalistas, de un resto de proselitismo. Ahora dice el texto del Génesis que creó Dios el cielo. El cielo se refiere incluso a los ángeles y la tierra se refiere al orbe entero sin excluir nada. Orígenes y San Agustín entienden por cielo las cosas espirituales y por tierra las cosas materiales. Dice el texto que había confusión y caos. El hebreo usa dos palabras que suenan onomatopéyicamente, tohu y bohu, y que se repiten en Jeremías 4:23. El abismo, otra expresión mencionada en el pasaje que acabo de leer. Las aguas revueltas que rodean la tierra aprisionada por ellas. Los antiguos se representaban la tierra rodeada por todas partes de inmensas profundidades. La palabra hebrea Tehom, abismo, corresponde a la babilónica Tiamat, que es la personificación del océano. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, así lo explican los santos padres. La liturgia del Sábado Santo sigue la misma interpretación. Bueno, voy a leer el versículo 2 nuevamente. Dice, la tierra era confusión y caos y las tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es lo que estamos comentando. Continúa el comentario Monseñor Straubinger. Se movía, dice el texto. El verbo hebreo significa moverse lentamente o revolotear. Y esto hace alusión a las aves. También hace alusión a la paloma como signo, como símbolo más bien del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La Biblia Nácar Colunga, citada aquí por Monseñor Straubinger, traduce estaba incubando. O sea, el Espíritu de Dios estaba como incubando, la paloma de Dios estaba como incubando, como para dar forma y hermosura al universo. El Espíritu Santo es el artífice que sacó de este caos un mundo bien ordenado. Es pues un error creer que el Espíritu Santo solamente se manifiesta desde su venida de Pentecostés y que haya estado inactivo en los tiempos antiguos. En los albores de la creación, junto a la masa caótica de la materia pasiva e incapaz, se produjo algo por sí misma, incapaz, de producir algo por sí misma. El autor sagrado coloca en contraste admirable la presencia benigna del Espíritu de Dios, que todo lo vivifica. Y junto a los umbrales del Nuevo Testamento, el libro de la sabiduría nos habla de una sabiduría que en algunos capítulos se identifica con Dios. El Espíritu Santo actúa a lo largo de todo el Testamento antiguo, siempre moviéndose sobre el caos del mundo y formando el reino de Dios sobre la tierra. Si los hombres no lo reconocieron, es porque el misterio de Dios, del Espíritu, no se reveló de una vez, sino poco a poco, hasta descorrer Dios la plenitud de sus secretos por medio del Verbo hecho carne. O sea, va a ser Jesucristo, el Verbo encarnado, el que nos habla directamente del Espíritu Santo como uno distinto del Padre y de Él mismo. Vislumbramos ya en los primeros versículos de la Biblia el misterio de la Trinidad, dice Monseñor Straubinger, y la eterna preocupación de Dios Trino por nuestra salvación. Se insinúa aquí, dice San Buenaventura, la Trinidad entera,
El Padre con el nombre de Dios Creador, el Hijo con el nombre de Principio y el Espíritu Santo con el Espíritu de Dios. Son de admirar estas luces que Dios nos hace ver desde el Antiguo Testamento sobre el misterio de los misterios. Y es que recuerda, nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y vamos a ir descubriendo en el Antiguo Testamento los misterios del Nuevo Testamento, prefigurados o anunciados, incluso los misterios de la iglesia también. Ahora voy a leer el versículo 3. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Bueno, leí en realidad hasta el versículo 5. Ahora vamos a exponer el comentario de Monseñor Straubinger. Versículo 3. Comienza con este versículo el relato de las obras de la creación que se dividen en dos clases. Opus distinctionis, es decir, la creación de los espacios y lugares, y el opus ornatus, es decir, la acción de llenar y poblar los espacios. O sea, Dios crea los lugares y luego los puebla, los llena. A la primera clase de obras dedica el autor sagrado los 3 primeros días. A la segunda, los días siguientes. Parece haber aquí una contradicción con el versículo 14, donde se narra la creación del sol, fuente de la luz, porque dice que Dios hizo la luz. Pero la contradicción desaparece si tomamos la voz luz en sentido latos, en sentido amplio, energía que Dios concentrará luego en el sol. El versículo 4 dice que era buena la creación, lo que Dios había hecho. Era buena no solo por su belleza y por sus buenos efectos, dice Monseñor Straubinger, sino por ser la realización de una idea del Creador. Pues todo lo que Dios hace es bueno. Lo malo entró en el mundo por el pecado. Tarde y mañana. El comienzo y el fin del día. Para los hebreos, comenzaba el día con la puesta del sol. Esto es muy importante, eso es interesante también. Para los hebreos, el comienzo del día no era la mañana, sino la puesta del sol. De manera que, por ejemplo, el sábado comenzaba el viernes al caer la noche. Los días de la creación no han de entenderse como intervalos de 24 horas, sino que pueden tomarse, como dice la Pontificia Comisión Bíblica, en sentido lato de periodo. Los padres, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Ambrosio, prefieren entender esa palabra en sentido propio. Ahora leo el versículo 6 y el 7. Bueno, del 6 al 8, perdón. Después dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Firmamento, dice Monseñor Straubinger, la bóveda del cielo, en que parecen colocados los astros. La palabra hebrea significa sólido. Las aguas que estaban debajo del firmamento son los mares, ríos, fuentes. Por aguas superiores, en cambio, se entienden aquellas que parecen estar almacenadas sobre el firmamento, de donde caen sobre la tierra, en forma de lluvia. Como se ve, Moisés no habla en términos científicos, sino según las apariencias y con expresiones populares. Versículo 9 del Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo y aparezca lo seco. Versículo 10. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Versículo 11. Después dijo Dios, brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan frutos según su especie y cuya semilla esté en ellos sobre la tierra. Y así fue.
Brotó pues la tierra hierba verde, plantas que tenían en sí semillas según su especie, y árboles que producían frutos y cuya semilla se hallaba en ellos según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Bueno, comentamos. Lo seco se refiere a los continentes que surgen de la masa informe y caótica. Y luego el versículo 14 dice: Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo que separen el día de la noche y sirvan de señales y marquen las estaciones, días y años. Sirvan también de lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día y la lumbrera menor para presidir la noche, y las estrellas. Púsolas Dios en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Bueno, Monseñor Straubinger dice: lumbreras, aludidas ya en el versículo 5, servían de señales. Aquí se señala su función, que consiste ante todo en servir de reloj para los hombres e indicarles las estaciones del año, los días y las fiestas. Es de notar que las cosmogonías paganas fueron incapaces de conservar este concepto de la función de los astros y les dieron carácter de dioses. En cambio, en la Biblia, son criaturas, no son divinidades, las lumbreras del cielo, las estrellas, los astros. La lumbrera mayor es tipo de Cristo, que en Malaquías 4:12 es llamado Sol de Justicia, y especialmente el prólogo del Evangelio de San Juan. El prólogo del Evangelio de San Juan habla de la luz, de Cristo como luz. Después Cristo va a decir: yo soy la luz del mundo. Esta denominación ha sido trasplantada a la liturgia, en donde sirve para ordenar el año litúrgico. El Sol de Justicia, Cristo, es el centro del movimiento cíclico de todas las solemnidades místicas de la Iglesia. Ven qué interesantes son los comentarios de Monseñor Straubinger. Esto es leer la Biblia, católicamente. Hay que leerla con espíritu católico, en conformidad con la tradición. Recuerden, los católicos no solo tenemos la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Tenemos la palabra de Dios no escrita, que es la tradición. Esa no quedó por escrito. Biblia y tradición son las dos fuentes de revelación. Pero la Biblia no se interpreta por sí misma, por eso necesitamos la tradición. Nosotros no somos protestantes, nosotros no creemos que cualquiera puede interpretar la Biblia con la sola iluminación del Espíritu Santo y con su sola inteligencia. Necesitamos de la tradición y sobre todo de la guía de la Iglesia. Por eso me gusta mucho la Biblia de Monseñor Straubinger, porque sus comentarios son siempre en sintonía con la doctrina perenne de la Iglesia y con la tradición católica. Cita mucho comentarios de los santos o de grandes teólogos reconocidos por la Iglesia. Continúo leyendo, versículo 20. Después dijo Dios: pululen las aguas multitud de seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose, de los cuales hierven las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicados, y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Comentario al versículo 20. Monseñor Straubinger dice: seres vivientes, literalmente almas. Ahora, no entendemos almas espirituales como las tenemos los seres humanos. Entendemos alma como principio de vida. Aquello que hace que el ser viviente viva. No es un alma espiritual, que quede claro, como la que tenemos los hombres, pero es un principio vital.
A eso se refiere seres vivientes. En sentido primitivo la palabra es aliento, hálito de vida. De ahí que se use en el sentido de alma en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Versículo 22, Dios bendice los animales, pero no las plantas, porque según interpretan algunos, los animales son capaces de percibir la bendición. Mejor sería decir, dice Monseñor Straubinger, que Dios bendijo todas las cosas creadas, incluso las plantas, aunque Moisés no lo relata expresamente. Produzca, dice el texto, porque la tierra es la materia prima de la cual Dios se sirve para crear los animales. Vamos al versículo 26. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, Dios, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, he aquí que yo os doy toda planta portadora de semillas sobre la superficie de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol con semilla, para que os sirvan de alimento. Y a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene en sí aliento de vida, les doy por alimento toda hierba verde. Y así fue. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Bueno, vamos a comentar. Versículo 26. La solemnidad de la fórmula indica claramente que se trata de la obra más importante de Dios. Entra en consejo consigo mismo e invoca la plenitud de su ser, del cual es revelación la Trinidad. O sea, dice Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra según nuestra semejanza. Es una fórmula solemne que no se usa para las demás criaturas. La creación del hombre difiere de las otras creaciones en 3 puntos, dice Monseñor Straubinger. Primero, en vez de dar una orden a la materia prima, es el mismo Dios quien pone mano a la obra. Segundo, Dios crea al hombre según su imagen y semejanza. Y tercero, el hombre es constituido señor de toda la creación visible. Al hombre, dice así la traducción, en hebreo sin artículo, lo cual quiere decir que ha de entenderse en sentido colectivo. O sea, Dios es el creador de todos los hombres, no solamente del primer hombre. Quiere decir, todos los hombres estamos hechos a su imagen y semejanza. Ahora, en cuanto a imagen y semejanza, San Basilio, San Jerónimo y otros padres distinguen entre imagen y semejanza. Esta se refería a los dones sobrenaturales, o sea, la semejanza se refería a los dones sobrenaturales, mientras que aquella, o sea, la imagen, se refiere a los dones naturales. Es interesante este comentario de los santos padres. Entonces, imagen se refiere al don natural, a lo que tenemos por naturaleza los hombres, mientras que semejanza se refiere a los dones sobrenaturales. Esta semejanza se perdió con el pecado original, pero Jesucristo ha venido a restablecer nuestra semejanza porque Jesucristo nos da la gracia sobrenatural. La imagen no se pierde, pero sí se pierde la semejanza. Esto es lo que dicen muchos teólogos. ¿En qué consiste la semejanza del hombre con Dios?, pregunta Monseñor Straubinger. No en el cuerpo, sino en el espíritu, que es un soplo de Dios, una centella del Espíritu Divino. Dios creó al hombre por puro amor y le dio como destino no solamente una existencia natural, sino que movido por su afecto paternal, le hizo partícipe de la misma vida divina. Dios dio la vida a la criatura humana,
pero al mismo tiempo la ensalzó por encima de sí misma, incorporándola a la naturaleza divina. Adán era, por medio de la gracia santificante, un verdadero hijo adoptivo de Dios, y como tal también socio de la naturaleza divina. Y por cuanto esta justitia originalis, justicia original, había sido dada juntamente con la naturaleza, constituía un bien añadido a la naturaleza perfecta del hombre y estaba destinada a ser transmitida a toda la humanidad. Es interesante. Entonces Dios creó al hombre con una existencia natural, pero le puso un destino sobrenatural, un destino eterno. Y Dios creó a Adán con una gracia santificante. Era un verdadero hijo adoptivo de Dios. Tenía una justicia original sobrenatural, añadida a su naturaleza perfecta, porque no había habido el pecado. Y esta santidad, esta justicia original se iba a transmitir por generación. Esto lo arruinó el pecado original. En realidad, el pecado original no es una sorpresa para Dios. Dios ya lo sabía todo. Pero aquí el Génesis nos cuenta cuál era la intención de Dios. En el Nuevo Testamento se restauró esta grandiosa idea de la semejanza del hombre con Dios mediante la inserción vital en Cristo. En el versículo 27, donde se dice, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, ahí vemos una poesía. Dice Monseñor Straubinger, tenemos en este versículo la primera prueba de la poesía hebrea, cuya característica es el paralelismo de los hemistiquios. Los hemistiquios son las diferentes partes de un verso que van están divididas por una separación. Entonces hay un paralelismo y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Es de notar que toda la narración muestra un cierto ritmo poético. Varón y mujer. Es decir, varón y mujer aparte, dos individuos, no un individuo con dos sexos. Ahora, Dios aparece en todo el capítulo como Rey del universo, por el hecho mismo de la creación. Los libros del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, celebran tal reinado. Dentro del reino de Dios, el hombre ocupa un lugar preferido y es también rey, porque a él le entregó Dios el señorío sobre la creación visible. Pero tal privilegio se trocó en duro trabajo a causa de la caída del hombre, por lo cual todas las cosas creadas, hasta las inanimadas, aguardan con ardiente anhelo la libertad de la servidumbre de la corrupción. Ahora, otro comentario interesante sobre el carácter histórico de los acontecimientos narrados en este capítulo. Se han escrito muchísimos artículos y libros, principalmente con el fin de establecer la concordancia de las ciencias naturales con la Biblia, sin que se haya logrado probarla. Poco servicio hacían a la Biblia los autores del siglo pasado, se refiere a los del siglo XIX, que querían concordar los trascendentales relatos del Génesis con las teorías de Laplace. Laplace era un científico que tenía varias teorías y bueno, ha habido intentos de compaginar lo que dice el Génesis con las teorías, por ejemplo, con las teorías evolucionistas, pero no han tenido un gran éxito. Dice Monseñor Straubinger, era comparar lo incomparable, era no tener idea de lo que es la Biblia. La Sagrada Escritura no quiere ser un manual de ciencias, sino que se limita a describir los fenómenos físicos en un lenguaje popular y a veces poético. Esto lo admite también la Pontificia Comisión Bíblica en su respuesta del 30 de junio de 1909. El padre Bosté, secretario de la Comisión Bíblica, dice: invitamos a los sabios católicos a estudiar estos problemas sin parcialidad, a la luz de una sana crítica y de los resultados de otras ciencias interesadas. Sin embargo,
Hay que tener en cuenta, dice Monseñor Straubinger, el carácter histórico de los hechos que se relacionan con los fundamentos de la religión cristiana, como por ejemplo, la creación de todas las cosas por Dios, la creación particular del hombre, la unidad del género humano, la felicidad original de los primeros padres, su caída, la promesa del futuro redentor y la institución divina del sábado. O sea, esas cosas hay que mantenerlas como históricas. Dios santifica el sábado. Con esto vamos a terminar esta parte bíblica. Fueron pues acabados el cielo y la tierra, dice el Génesis, ya estamos en el capítulo 2, versículo 1. Dice, fueron pues acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos. Versículo 2. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Ahora comparto el comentario. El ornato, en hebreo Sabaot, significa ejército. El ejército del cielo son las estrellas. La misma palabra se usa en otros lugares como denominación de los ángeles. El ornato de la tierra son todas las cosas creadas y todas sus fuerzas. El día séptimo, o sea, el sábado, que originalmente significa 7, recibe aquí su institución divina. Dios lo santificó. Expresión antropomórfica. Dios nunca descansa a manera del hombre. Si Dios no obrase sin cesar, toda la creación volvería a la nada. Entonces, esto de que Dios descansó no se interpreta literalmente como si Dios hubiera estado cansado de crear. Dios no se cansa, Dios trabaja siempre, de hecho, por lo cual Jesús pudo decir en el día sábado, mi Padre hoy como siempre está obrando. De este versículo se sigue que la institución del sábado o día de descanso es anterior a la legislación sinaítica, o sea, la ley que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo en el Sinaí. Esta ley viene desde mucho antes. Dios quiere un día para él, un día dedicado a él, un día de la semana. Y esto es muy importante porque se está perdiendo. Como se está perdiendo la cultura cristiana, se está perdiendo este concepto de el día consagrado al Señor, el día del Señor. Y muchos, aunque descansan el domingo, lo viven como si fuera un día para ellos nada más, un mero día de descanso, no un día para Dios, no el día del Señor. El pueblo de Israel debió descansar después de los 6 días de trabajo y lo mismo la tierra cada 7 años, en memoria del séptimo día que Dios descansó después de la creación. Algunos santos padres van más lejos y ven también en la historia del mundo un plan septenario. Esto es muy interesante, porque lo vamos a ver también en la historia de la iglesia y les voy a compartir luego un texto de San Juan Bosco, pero hay varios autores que dividen la historia en etapas, en 7 etapas también, así como los 7 días de la creación, hay 7 etapas de la historia. 4 milenios antes de Cristo, 2 milenios después de Cristo y 1 milenio del reinado de Jesucristo. Esto no es milenarismo, el milenarismo condenado por la iglesia. Lo vamos a explicar en su debido tiempo. Los demás pueblos antiguos no conocían el sábado. Los egipcios tenían décadas de días. Los babilonios daban el nombre de sábado, Shabbatu, el día 15 del mes, que era el plenilunio, el cual era para ellos un día de penitencia. El séptimo día de los cristianos es, según la tradición apostólica, el domingo, el día del Señor, porque Cristo resucitó ese día. Entonces, lo más importante con lo que hay que quedarnos de esto es que Dios pide un día de la semana para Él. Nos da 6 días para trabajar, para ganarnos la vida, pero uno lo pide para Él. Quiere que se lo dediquemos a Él. Bueno, muy bien. Me extendí un poquito ahora en la parte bíblica, pero no quería interrumpir el comentario a esta narración del primer capítulo del Génesis. Vamos a pasar ahora a la parte de historia de la iglesia y como les dije, voy a comentar un poco sobre la situación del pueblo judío a la venida del Salvador.
en tiempos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a hablar del estado político del pueblo de Israel. Primero, el estado político. Desde el año 63 a.C., Pompeyo puso al pueblo judío bajo el dominio de Roma. Del año 40 al 3 a.C., gobernó Herodes el Grande, llamado así el Grande por sus aduladores. No es que haya sido un grandioso rey. Ahora hay que tener en cuenta esto. Gobernó del 40 a.C. al 3 a.C. Pero aquí ya se incluye el nacimiento del Salvador. Recuerden que hubo un error en el conteo. También de eso vamos a hablar más adelante, lo vamos a explicar. Pero se considera que nuestro Señor habría nacido entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo explicaremos a su debido tiempo. Pero este Herodes fue fiel a los dominadores romanos y fue un tirano feroz de sus correligionarios. Fue quien mandó degollar a los santos inocentes. Este fue el Herodes que mandó el asesinato de los inocentes. Fundó Cesarea para complacer a los romanos. Recuerden, el emperador era el César. Él funda Cesarea para complacer a los romanos. Hizo construir el templo con una magnitud y una majestuosidad que superó a la de Salomón. A su muerte, sus 3 hijos se dividieron el reino. Arquelao se quedó con Judea y Samaria, la parte del sur y la parte del norte. Herodes Antipas con Galilea y Perea, todavía más al norte. Y Filipo las regiones transjordánicas. Así se dividió el reino de Herodes después de su muerte. Pero Arquelao fue desterrado por sus crímenes en el año 6 de nuestra era, y entonces Judea y Samaria fueron agregadas a Siria y eran gobernadas por procuradores romanos. Del año 28 al 36 de nuestra era, el procurador romano era Poncio Pilato. Ahora vamos a hablar del desarrollo religioso del pueblo judío. Y aquí vamos a recordar primero la misión providencial que tiene el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Dios mismo se formó ese pueblo de la descendencia de Abraham. Es el depositario y transmisor de la revelación de Dios. A ese pueblo Dios se le reveló de un modo como no se reveló a los paganos. A ellos se les prometió el Mesías. Antes del nacimiento de Cristo se comenzó a tener las ideas del Mesías. La idea del Mesías, perdón. Y se comenzó a torcer esta idea. Se esperaba un Mesías salvador, un Mesías redentor, pero poco antes del nacimiento de Cristo se difundió una idea torcida del Mesías. Se promovió la idea de un libertador temporal, que los liberaría de los romanos y establecería la antigua gloria de Israel. Entonces, el único tiempo glorioso de Israel en cuanto a monarquía fue el reinado de David y el de Salomón. Al morir Salomón, se dividió el reino y vino una serie de catástrofes. Y fueron conquistados sucesivamente por uno y otro pueblo. Entonces comenzó a haber esta idea de un Mesías libertador temporal. Iba a restablecer la grandeza del reino de Israel, de los tiempos de David y Salomón, y los iba a liberar del yugo de los romanos. Esta idea estaba muy difundida en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante notar que él se negó a ser proclamado rey cuando lo querían proclamar rey. Cuando reconoció que era rey fue en su pasión, cuando estaba a punto de morir. A Pilato le dice, tú lo has dicho, yo soy rey. Para eso vine, para eso nací, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pero eso lo dijo justo antes de padecer por nosotros y de morir en la cruz. Había diversos grupos e instituciones o partidos políticos que es importante conocer. Había el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? ¿O qué era el Sanedrín?
Era un tribunal o senado de 71 miembros. Vigilaban la guarda de la ley y de las instituciones. Estaban allí los principales sacerdotes, los jefes de las grandes familias sacerdotales, escribas o doctores de la ley, los ancianos o principales del pueblo. Intervenían en asuntos civiles y religiosos. En materia religiosa sus poderes eran ilimitados. Prácticamente lo podían decidir todo. Los cargos eran objeto de miras políticas y apasionamiento exagerado. O sea, había una cierta competencia por los cargos que había en el Sanedrín. Luego había partidos, dos partidos religiosos que se disputaban el poder. Principalmente eran los fariseos y los saduceos. Ambos se decían cumplidores de la ley, pero la interpretaban de modo muy diferente. Los saduceos, ¿quiénes eran? Saduceos viene de la palabra hebrea sadolig, que significa justo. Procedían de la clase rica, ocupaban los puestos más elevados, habían pactado con los vencedores y buscaban atraer a los judíos a la civilización helénica. Ya expliqué en la clase anterior por qué, aunque dominaban los romanos, la cultura era helénica. Recuerden, si no han visto el primer episodio, recomiendo mucho que lo vean porque cada episodio va a tener una cierta continuidad con el anterior. Habían pactado con los vencedores entonces y trataban de atraer a los judíos a la cultura helénica. Eran los racionalistas de su tiempo, aparentaban cumplir la ley, pero en realidad eran verdaderos incrédulos, entregados a placeres. Interpretaban la ley de forma tan amplia que le quitaban todo su valor. Doctrinalmente reducían al mínimo las exigencias dogmáticas y profesaban errores incluso. Por ejemplo, rechazaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia de las almas separadas de los cuerpos y la resurrección. Su moral era muy utilitarista. Claro, como estaban dados a placeres, no les convenía una moral rígida, exigente. Pequeños en número, pero grandes en influencia social. Eran los ricos de Israel. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? El partido opuesto. Significa separados. Fariseos significa separados, de clase media. Es un número mayor que los saduceos. Eran como los directores espirituales del pueblo. Gozaban de estima. Estaban en contra de cualquiera que se presentara como maestro de la ley. Por eso rechazaron a Juan y luego a Jesús. Eran estudiosos de la ley, a la cual rodeaban de prescripciones minuciosas. De hecho, se jactaban de cumplir al pie de la letra la ley. Y a los mandamientos originales, a los 10 mandamientos, les habían añadido para el tiempo de Jesús un montón de leyes humanas que Dios realmente no había pedido. Tenían tendencias nacionalistas y esperaban el Mesías libertador y temporal. Rechazaban la colaboración con los romanos. De ellos salieron los celotas que empujaban al pueblo a la rebelión. Eran intransigentes y apasionados con el poder, se creían superiores a los demás. Luego hay otro grupo que no era propiamente un partido, eran los esenios, pero es un grupo interesante. Eh, Probablemente después cuando hablemos de los inicios de la iglesia vamos a tocar el tema de los esenios también. Pero los esenios era gente que cultivaba un elevado ascetismo y una vida de piedad. Vivían como en aldeas, algunos vivían como monjes, pero vivían más en las aldeas que en las grandes ciudades y al margen del judaísmo oficial. Trabajaban la tierra y tenían sus propiedades en común. Tenían sus normas para la vida comunitaria y también tenían una jerarquía. Posiblemente este grupo de los esenios es el que estaba más preparado para recibir el cristianismo. Y es probable también que muchos de ellos se hayan convertido al cristianismo. Ahora hablemos un poco del estado social y moral del mundo judío. En cuanto a la familia, estaba en mejor situación que el resto del imperio, la familia. El padre tenía la autoridad, pero la mujer era respetada. Los hijos respetaban la autoridad de los padres.
Porque la ley de Moisés, eso decía, eso pedía. La abundancia de los hijos era considerada una bendición. Sin embargo, había dos plagas que afectaban la familia. Era la poligamia y el divorcio. Había distinciones de clases. Había libres y esclavos. Los esclavos no tenían derechos y eran muy frecuentemente maltratados. La clase rica, al estar protegida por los romanos, acostumbraba a cometer abusos. Los pobres estaban sometidos a los caprichos de la aristocracia. Había una parte del pueblo que era fiel y guardaba santamente la ley. Se conservaba la expectación del Mesías. Entonces es el estado moral del pueblo judío. Ahora, hablemos de un grupo de judíos muy importante, que lo fue sobre todo para la expansión del cristianismo, y son los judíos de la dispersión o de la diáspora. Al principio, como mencionábamos en el programa anterior, los judíos se establecieron todos en Palestina y ahí permanecieron. Pero, con ocasión de los dos cautiverios que hubo en tiempos del Antiguo Testamento, primero el cautiverio en Nínive en el 722 y luego en el Babilonia, que comenzó en el 596, algunos, algunos judíos fueron llevados fuera de Palestina como esclavos, como sirvientes. Pero una vez que se les concedió la libertad, decidieron quedarse allí donde ya estaban establecidos. Y así que hubo en varios lugares nutridas colonias de judíos. Y desde esos lugares se fueron esparciendo otros lugares fuera de Palestina. Y se fueron formando grandes colonias judías en otras partes de lo que después fue el Imperio Romano. En Alejandría de Egipto, por ejemplo, que fue fundada en el 322 antes de Cristo, hubo pronto una colonia judía floreciente que llegó a adueñarse del comercio de la gran ciudad. Allí se produjo la traducción del Antiguo Testamento llamada de los 70, es una traducción muy importante de la que también vamos a hablar después, pero la tradición dice que se reunieron 72 sabios allí en Alejandría para traducir la Biblia del hebreo al griego koiné, que era el que hablaba la mayoría de los judíos que estaban en la diáspora. Como ya lo expliqué en el programa anterior, por la helenización, eh, aunque estaban bajo el Imperio Romano, se hablaba el griego koiné. Y bueno, algunos padres de la iglesia consideraron la traducción de los 70 como inspirada por Dios y le dieron mucha autoridad a esa traducción. A pesar de que no es el texto original que se escribió en hebreo, sino una traducción al griego, se le dio muchísima autoridad a esta traducción de los 70 que se hizo en Alejandría de Egipto. Y eso por la presencia de muchos judíos ahí. Había colonias judías también en Damasco, Esmirna, Corinto, Antioquía de Siria e incluso en Roma. Aunque las colonias judías de la diáspora vivían de modo más o menos cerrado con respecto al resto de la población, no dejaban de tener influjo de la cultura helénica en la que estaban inmersos. Entonces, algunos judíos de la diáspora se contaminaron con ideas paganas. Eso sucedió, pero no todos. Algunos paganos se convertían al judaísmo también y se les llamaba los prosélitos, a los que se convertían del paganismo al judaísmo. Se les circuncidaba y se les aceptaba llamándoles prosélitos. Ahora, ¿por qué es importante esto de los judíos de la diáspora? Bueno, porque un buen número de judíos de la diáspora se convirtió al cristianismo y esto favoreció la expansión rápida del cristianismo en el Imperio Romano. Recuerden, los apóstoles eran todos judíos y a donde llegaban a predicar, pues buscaban primero a los judíos. Los recibían en las sinagogas. De algunas sinagogas los expulsaban, pero de otras no. Y el hecho de que el Imperio Romano haya tenido dispersas tantas comunidades judías, incluso en Roma, favoreció la difusión del cristianismo porque, si bien es cierto que la mayoría de los judíos tal vez rechazó a Cristo y rechazó a los cristianos, un buen número de ellos sí se convirtieron. Y eso favoreció, como digo, la rápida dispersión, difusión del cristianismo en el Imperio Romano. Bueno, hasta aquí la parte de historia. Ahora vamos a pasar
a la parte doctrinal y, como les digo, vamos a hablar de Dios creador y de la creación. Está un poco relacionado con lo que vimos ahora con el libro del Génesis. Me estoy basando en esta parte doctrinal en el Catecismo Mayor de San Pío X. Eh, la primera parte del catecismo se llama el credo. ¿Por qué se llama credo? Dice San Pío X. Se llama credo porque es un compendio de las verdades de la fe enseñadas por los apóstoles. Esto es muy importante. Mucha gente cuando reza en la misa el credo lo reza a la carrera, a veces sin estar pensando lo que está diciendo, como periquito, repitiendo cosas, algo que saben de memoria. Pero el credo es muy importante, es la síntesis de lo que nos da identidad a nosotros como católicos. Las verdades que creemos, que nos hacen ser lo que somos, cristianos. ¿Eh? Los artículos del credo son 12. Están en el credo de los apóstoles. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. ¿Qué quiere decir la palabra creo? Esto es importante. Esta es una introducción, pero esto es importante. Cuando decimos creo, ¿qué significa? La palabra creo quiere decir tengo por certísimo todo lo que en estos 12 artículos se contiene. O sea, cuando digas creo, porque en el español, en sentido vulgar de la palabra, cuando uno dice yo creo que, a veces significa no estoy tan seguro de esto. Pero cuando profesamos el credo y decimos creo, no estamos hablando de algo que tenemos, de lo que no tenemos certeza. Estamos hablando de algo que creemos por certísimo. Y lo creo con más firmeza que si lo vieran con mis propios ojos, porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado a la Santa Iglesia Católica. Por medio de ella nos lo revela también a nosotros. Así es que cuando digas creo, estás hablando de tus convicciones más profundas. ¿Qué contienen los artículos del credo? Los artículos del credo contienen todo lo que principalmente hemos de creer acerca de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia, su esposa. Como les digo, son las verdades que profesamos y que nos dan nuestra identidad. Cuando dices soy católico, soy cristiano, que es lo mismo que decir soy cristiano, estás diciendo profeso estas verdades, las creo firmemente y estoy dispuesto a vivirlas y a morir por ellas. ¿Es muy bueno rezar a menudo el credo? Respuesta, es provechosísimo rezar a menudo el credo para grabar más y más en nuestro corazón las verdades de la fe. Pero claro, hay que hacerlo con conciencia. Vuelvo a decir, no repetir como pericos el credo, sino hacerlo con conciencia. Ahora vamos a la parte de Dios Padre y la creación. ¿Qué nos enseña el primer artículo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nos enseña que hay un solo Dios, que es todopoderoso. Es lo mismo que omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. Que creó el cielo y la tierra y todo lo que en el cielo y la tierra se contiene. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. El demonio no es un dios malo. El demonio es una criatura de Dios. Después hablaremos de los demonios también. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Lo sabemos porque la razón lo demuestra y la fe lo confirma. Sí, la filosofía, algunos filósofos paganos, griegos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, llegaron a la conclusión de que hay un único Dios. A eso podemos llegar por la razón. No voy a explicar aquí todo el razonamiento, no hay el tiempo para eso. Pero además, la fe lo confirma. O sea, Dios ha revelado que es un único Dios. ¿Por qué se dice que es Padre? Se dice que es Padre por las siguientes razones. Primero, porque es Padre por naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo engendrado por Él. Entonces, en primer lugar, Dios es Padre porque es Padre de su Hijo, que es de su misma sustancia. Segundo, porque Dios es Padre de todos los hombres que Él ha creado, conserva y gobierna. Es en sentido amplio. Dios es Padre de todos los hombres que ha creado, que conserva y gobierna. Esto lo decimos en sentido amplio, no en sentido estricto. En sentido estricto, son hijos de Dios solo los bautizados. Pero en sentido amplio se puede decir que Dios es Padre de todos los hombres porque a todos les ha dado la vida y a todos los conserva en el ser. Porque finalmente es Padre por gracia de todos los buenos cristianos, que por eso se llaman hijos adoptivos de Dios. O sea, esa es la tercera razón por la que Dios se le dice Padre, Padre de los cristianos.
¿Por qué el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad? Porque no procede de otra persona, sino que es el mismo principio de las otras dos personas, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso a él se le llama la primera persona de la Santísima Trinidad. No procede de ninguno. El Hijo procede de él por generación y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, y del Hijo por expiración. Pero eh, el Padre no procede de ninguno. Por eso es la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Quiere decir que Dios puede hacer todo cuanto quiere. Dios no puede pecar ni morir. ¿Cómo pues se dice todo lo que puede? Se dice que Dios todo lo puede, aunque no pueda pecar ni morir, porque el pecar o morir no es en efecto de poder, un efecto de poder, sino de debilidad, la cual no puede hallarse en Dios, que es perfectísimo. Entonces, por eso no le resta nada a la omnipotencia de Dios decir que no puede pecar o que no puede morir. ¿Qué quiere decir creador del cielo y de la tierra? Crear es hacer algo de la nada. Por eso se dice creador del cielo y de la tierra, porque de la nada hizo el cielo y la tierra y cuanto en el cielo y la tierra se contiene. ¿Fue creado el mundo por el Padre solamente? El mundo fue creado igualmente por las tres personas divinas, porque todo cuanto hace una persona respecto a las criaturas, lo hacen con el mismo acto las otras dos. Recuerden, es un único Dios, es una sola sustancia divina. Llegará el momento en que expliquemos esto. Entonces, todo lo que una de las personas divinas hace respecto a las criaturas lo hacen en el mismo acto las otras dos. ¿Sí? Entonces el mundo fue creado por las tres personas divinas. ¿Por qué pues la creación se atribuye particularmente al Padre? La creación se atribuye particularmente al Padre porque es efecto de la divina omnipotencia, la cual se atribuye especialmente al Padre, como la sabiduría al Hijo y la bondad al Espíritu Santo, aunque las tres personas divinas tienen la misma omnipotencia, sabiduría y bondad. Entonces son atribuciones. Pero no es que el crear sea exclusivo del Padre, no es que la bondad sea exclusiva del Espíritu Santo, que la sabiduría sea exclusiva del Hijo. ¿Tiene Dios cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado? Respuesta, sí. Dios tiene cuidado del mundo y todas las cosas que ha creado. Las conserva y gobierna con su infinita bondad y sabiduría. Y nada sucede acá abajo sin que Dios lo quiera o lo permita. Esto es muy importante saberlo, hermano, sobre todo para nuestra vida espiritual. No solamente Dios te ha dado el ser, Dios te conserva en el ser cada instante de tu vida. Y conserva en el ser todo lo que tú necesitas para vivir. Es que habitamos en la creación de Dios, somos parte de la creación de Dios. De hecho, vivimos también de su creación, vivimos en su creación, en su territorio. Y nosotros somos parte de lo que le pertenece a Él. Por eso, eh, no debemos de creernos autosuficientes. Por eso es terrible el laicismo, porque es no reconocer públicamente que todos estamos dentro de la creación de Dios, que somos parte de la creación de Dios, que todos los hombres y las sociedades dependemos totalmente de Dios en todo momento. Dios merece ser reconocido públicamente como creador, como providente, porque su providencia es la que conserva todas las cosas. Además, Dios dirige el mundo. Tenemos un mundo ordenado. La ciencia tiene sentido por eso. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia entiende, usa la inteligencia humana y comprende el orden que Dios ha puesto en el mundo. La ciencia no se inventa el orden, la ciencia comprende el orden que hay en las cosas. Por eso hablamos de leyes científicas, leyes de la ciencia, leyes de la física, leyes de la química. ¿Por qué podemos hablar de leyes? Porque hay un orden. Si las cosas se comportaran un día de una manera y otro día de otra, no podría haber ciencia, no podría haber un conocimiento sólido y perenne. Pero estamos en un mundo ordenado, que Dios dirige y Dios mantiene ordenado constantemente.
¿Por qué decimos que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita? Decimos que nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita porque hay cosas que Dios quiere y manda y otras que no las impide, como el pecado. Fíjense bien, esto es muy importante. Todo sucede por voluntad de Dios, pero hay una voluntad de Dios por la cual Él manda directamente que cosas sucedan, y hay otra voluntad de Dios que permite que cosas sucedan, no las manda directamente como el pecado. Dios no nos manda a pecar, sin embargo permite que pequemos. En ese sentido podemos decir que el pecado en el mundo está permitido por la voluntad de Dios, pero no que Dios quiera directamente el pecado, no que Dios quiera directamente el mal que hay en el mundo, pero lo permite por algo. ¿Por qué Dios no impide el pecado? Dios no impide el pecado porque aún en el abuso del hombre, el abuso que el hombre hace de la libertad que Él le dio, debe sacar un bien y hacer que brille más y más su misericordia o su justicia. O sea, San Agustín también explicó esto. Dios sabe que brilla más su gloria, manifiesta más su gloria, sacando bien del mal que nunca permitiendo el mal. Es un misterio, de todos modos. No alcanzamos a comprender totalmente por qué Dios permite el mal, sobre todo cuando vemos males terribles, terribles. Cuando vemos mal que sufre gente inocente, como la gente que está sufriendo ahora por la guerra. Gente inocente sufre por la guerra, gente inocente es asesinada, pierde sus seres queridos, es herida gravemente, niños han muerto en la guerra. Y puede decir uno, si existiera un Dios, si realmente hubiera un Dios bueno, no permitiría esto. Por eso algunos dicen, Dios no puede existir, porque pasan estas cosas. No vamos a comprender por qué Dios ha permitido tanto el mal, a tal grado de maldad en el mundo, hasta que estemos en la otra vida. Pero por ahora tenemos que creer que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso y que Dios es sabio, infinitamente sabio, y que nada escapa de su gobierno ni de su sabiduría. Todo lo que pasa pasa por algo en la voluntad de Dios, hay algo en el plan de Dios, por lo cual Él lo permite. Muy bien, pues hasta aquí la parte eh, doctrinal de este programa y ahora vamos a la parte de espiritualidad, que por esta vez también y por algunos programas más, tal vez 2 o 3, vamos a tomar también del Catecismo de San Pío X. ¿Por qué? Porque miren, como les he insistido en muchos de mis programas y les insistí en el programa anterior, es muy importante entender lo básico. Hay gente que cuando se quiere formar empieza no por la raíz, sino por las ramas. Así no va a entender nada, porque no tiene solidez su conocimiento. Hay gente que, por ejemplo, no sé, empieza a estudiar el tema que le importa, el tema que le llama la atención, como por ejemplo puede ser apariciones marianas. Y hay gente que está clavada en ese tema y está al pendiente de cada aparición mariana aprobada o no aprobada por la iglesia, el último mensaje, el último vidente, lo que dice, y todo se lo sabe muy bien. Pero no sabe catequesis básica, no sabe lo mínimo de espiritualidad, no sabe lo mínimo de discernimiento. Entonces esa gente cree que sabe mucho cuando en realidad sabe muy poco y es la más expuesta a engañarse. Hay otros que les interesa, por ejemplo, cuestiones del demonio. Eso es muy atractivo, provoca el morbo de mucha gente. No digo que no sea necesario, ¿eh? Es necesario que haya exorcistas, necesitamos más exorcistas. Hay ataques reales del demonio, pero la mayoría de la gente no va a ser atacada de esa forma. La mayoría de la gente está siendo atacada por la tentación y eso a nadie le importa. Y hay mucha gente que está leyendo y leyendo constantemente temas de exorcismos y historias de exorcistas y le interesan esas cosas, pero no entiende nada de la tentación y puede estar viviendo en las garras de Satanás por la tentación porque no entiende cuál es la actividad satánica más eficaz. Y está cayendo constantemente en la tentación diabólica, pero muy informado de obsesión, posesión, de exorcismos, etc. Entonces, hay que saber lo básico. El Catecismo San Pío X nos da lo básico sobre la vida de oración y la vida de espiritualidad en esta sección. Después
vamos a hablar de teología ascética y mística, como lo mencioné en el programa anterior. Y bueno, aquí llega el momento también de hacer una pequeña pausa para pedirles que me ayuden. Si les está resultando interesante este programa, si esta serie les gusta, les parece interesante, por favor, ayúdenme a que llegue a más personas. Compartan estos videos, hablen de estos videos a sus familiares, sus amigos que se quieren formar en la fe católica. Ayúdenme en las plataformas, es muy importante. En YouTube es muy importante que le des like al video. Dale clic al icono que tiene el dedo pulgar hacia arriba. Es muy importante que te asegures de que el botón de suscripción diga suscrito. Eso es importantísimo. Por favor, ayúdame con eso. Que tu botón de suscripción diga suscrito. Porque así le dices a YouTube que a ti te interesan los contenidos de este canal. Y comparte este video en YouTube. Si estás en Facebook, dale like a la página donde estás viendo este video. Si estás en X, sígueme también en esa red social, por favor. Permítanme compartirles también pantalla para mostrarles algo aquí. Aquí está mi canal, Conservando la Fe, en YouTube. Estos programas van a aparecer en una nueva podcast. Miren, aquí hay una pestaña que se llama podcast. Si quieres ubicar en mi canal de YouTube toda la serie que voy a ir haciendo, este es el segundo episodio de una serie que va a ser más o menos larga de formación católica, te informo que ya tengo un podcast donde van a estar todos los episodios en orden. Le das clic a podcast y ahí te va a aparecer formación católica y ahí ya está ahí el primer episodio. Ya está allí. Y muy pronto va a estar este que estás viendo, estará también ubicado allí en Formación Católica y todos los demás. Así es que te vas a mi canal de YouTube, das clic en la pestaña de podcast y ahí vas a encontrar Formación Católica con todos los episodios para que los veas y para que compartas esta lista con los demás. También le recuerdo, eh, para el que quiera, es bueno que se den de alta en la red que tengo en WhatsApp. Por WhatsApp mando mensaje cuando hay aviso de nuevos videos. A muchos no les llega por las plataformas, pero les llega por un mensaje mío de WhatsApp. Si quieres enterarte de cuándo subo un nuevo video y recibir una que otra comunicación que yo de vez en cuando mando a mis seguidores que sean de alta en la red, manda mensaje de alta a ese número que tienes ahí en pantalla de WhatsApp. Es el único número oficial de Conservando la Fe. Y te va a llegar un mensaje automático pidiendo tu nombre y dónde nos contactas. Nada que te ponga en riesgo. Mucha gente tiene miedo, pero miren, mi nombre lo conoce mucha gente y estoy poniendo el número en público. Y yo no tengo miedo de hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay peligro en esto. Ahí está el número que aparece en la pantalla. No queremos una red de gente anónima. Queremos que nos digas cómo te llamas, por lo menos, y de dónde nos contactas. Nadie te va a estafar por ese número, desde ese número. Guárdalo en tu teléfono para que no te estafen desde otro número. Y también, por último, les quiero decir, si me quieres apoyar para sostener mi apostolado, mi trabajo es gratuito, eso yo lo pongo, pero lo que no es gratuito para mí son los medios que necesito para sostener este apostolado. Tecnología, programas, actualizaciones, libros, un montón de cosas que yo necesito para poder ofrecerle estos contenidos, no son gratuitos para mí. Si me quieres ayudar a sostener mi apostolado, manda mensaje de WhatsApp a ese número que está en pantalla y di quiero apoyar. Y yo te diré cómo puedes hacer llegar una ayuda. Lo agradezco mucho a los que lo han hecho y agradezco a los que lo quieran hacer. Gracias de verdad. Bueno, ahora sí, vámonos a la última parte de este programa, la parte de espiritualidad. Y vamos a hablar de la oración en general. Para eso nos vamos a seguir basando en el Catecismo Mayor de San Pío X. ¿De qué se trata la segunda parte de la doctrina cristiana? Porque en el Catecismo de San Pío X hay un orden. La primera parte es la exposición de todo el credo, y la segunda parte es la exposición del Padre Nuestro. Entonces dice, la segunda parte se trata de la oración en general y del Padre Nuestro en particular.
¿Qué es la oración? Oración es una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Fíjate bien, oración es una elevación de la mente a Dios. O sea, tu mente está pensando en Dios y le está hablando a Dios. Lo puedes hacer también con las palabras, con palabras de tu boca, pero tu mente está elevada a Dios cuando estás orando. ¿Para qué? Para adorarle. Fíjense bien, porque mucha gente nada más reza para pedir cosas. Esto es bueno, pero no es suficiente. Es incompleto, es muy incompleto, muy imperfecto también. Se ora para adorar, para dar gracias a Dios y para pedirle lo que necesitamos. ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es de dos maneras, atención, mental y vocal. La oración mental es la que se hace solo con la mente. La oración vocal es la que se hace con palabras, acompañadas de la atención de la mente y de la devoción del corazón. Esto es muy importante, que también hay gente que solo reza con la boca, pero está pensando en otras cosas y su corazón no está atento tampoco. Entonces, cuando estamos orando de forma vocal, también tiene que estar la mente poniendo atención y el corazón con devoción. O sea, tenemos que estar haciéndolo con amor. Este ejercicio hay que hacerlo cada vez que te pones a rezar. Parece muy sencillo lo que estoy diciendo, pero es bien fácil perderse en la oración y distraerse y simplemente decir cosas sin estar poniendo atención. Puede pasarnos en misa, puede pasarnos en el rosario, puede pasarnos incluso después de comulgar. Hay gente que se distrae después de llevarse a Cristo a su corazón, en su corazón, y se pone a platicar en la banca. Eso es terrible. Hay que darle a Dios el tiempo que Él se merece y la atención que Él se merece. ¿Hay otras maneras de oración? Hay muchas maneras de oración. A saber, hay otras maneras de oración también, privada y pública. ¿Qué es la oración privada? La oración privada es la que hace uno en particular para sí o para otros. ¿Qué es la oración pública? La oración pública es la que se hace por los sagrados ministros a nombre de la Iglesia y por la salvación del pueblo fiel. Puede llamarse a sí mismo oración pública la oración hecha en común y públicamente por los fieles, como las procesiones, las peregrinaciones en la Iglesia. Entonces, la misa, los sacramentos son oraciones públicas. La oración privada es la que tú haces en casa o en familia. ¿En qué se funda la esperanza de recabar de Dios por medio de la oración los auxilios y las gracias que necesitamos? Esta esperanza se funda en la promesa de Dios omnipotente y misericordioso y fidelísimo, y en los merecimientos de Jesucristo. Fíjate bien, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no tendrías esperanza de recibir nada en tu oración, por tu oración. Disculpa. Solo porque Cristo murió en la cruz por nosotros, Él pagó con sus sufrimientos todas las bendiciones que tú y yo pedimos en la oración y se nos concede. Y porque Dios ha prometido que seremos bendecidos por la oración. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. ¿En qué nombre hemos de pedir las gracias que necesitamos? En nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo ha enseñado y como lo practica la Iglesia, terminando todas las oraciones con estas palabras: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Todas las oraciones de la Iglesia, las oraciones litúrgicas terminan así, o la gran mayoría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Todo lo pedimos en nombre de Cristo. ¿Por qué hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo? Porque siendo Él nuestro mediador, solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios. Muy importante. Jesús es el único mediador. Es el único mediador. Llamamos a María mediadora de todas las gracias, pero eso lo explicaré en otro programa. Lo explicaré en otro programa cuando hablemos de la importancia de la oración a la Virgen María. También podemos pedir por intercesión de la Virgen. Esto no le quita nada a Cristo, pero lo explicaré en otro programa. Es muy importante entender que Cristo es el único mediador. El único mediador.
Si María ejerce una mediación, o los sacerdotes ejercemos una mediación, o incluso los fieles cuando rezan unos por otros ejercen una mediación, es porque participamos de la mediación de Jesucristo, que es el único mediador. ¿Por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Atención, atención. Que mucha gente se desanima, incluso hay gente que ha perdido la fe porque ha pedido y no se le concedió lo que pidió. Muchas veces no son oídas nuestras oraciones porque o pedimos cosas que no convienen a nuestra salvación eterna, o porque no pedimos como debemos. Entonces Dios, como buen padre, no nos va a dar lo que nos hace mal o lo que no nos conviene. Y hay que saber una cosa, nuestra inteligencia es infinitamente más pequeña que la de Dios. Por lo tanto, algo que tú crees que puede ser lo que más necesitas ahora, Dios puede saber que en realidad no lo necesitas para nada y no te lo va a conceder. Y tienes que confiar en que Dios es tu Padre, que es bueno, que es misericordioso y que no te olvida, pero que si no te da algo es porque no te conviene. O bien porque no pedimos como debemos. ¿Qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? Importante pregunta. ¿Qué cosas? Debemos principalmente pedir a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y los medios para alcanzarla. Fíjate, fíjate muy bien, porque mucha gente cuando pide cosas terrenas. Pide comida, pide trabajo, pide vestido, pide que le ayude a comprarse una mejor casa, un mejor carro, etcétera. O pide salud. No puedo decir que está mal siempre pedir esas cosas, pero no es lo más perfecto y no es lo más importante que tenemos que pedir. Por eso les digo, es importante el catecismo básico. Si no sabemos estas cosas básicas, ¿cómo vamos a tener una vida espiritual buena? ¿Eh? ¿Qué hay que pedir primero? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Que tú y yo podamos dar gloria a Dios. Que nuestra vida sea para gloria de Dios. Es lo primero que hay que pedirle. Antes de pedirle comida, antes de pedirle sustento, casa, vestido, etcétera, hay que pedirle que tu vida y mi vida sean para su gloria. Que todos los hombres le demos gloria. Hay que pedirle nuestra eterna salvación. Es más importante que lo que te dé aquí en la tierra. Jesucristo murió en la cruz para que tuviéramos vida eterna. Sí, también para darnos bendiciones terrenales, sí, pero principalmente para que tengamos vida eterna, para que no vayamos al infierno. Y es lo primero que tenemos que pedirle a Dios también. Sálvame, llévame por el camino de la vida eterna. Que no se pierda mi alma, que no se pierda el alma de mis seres queridos, que no se pierda el alma de nadie. Hay que pedir salvación eterna y luego lo otro, los medios para alcanzarla. Señor, que no me falte lo que necesito para tener vida eterna. Y los medios ya lo sabemos, palabra de Dios, sacramentos, mandamientos de la iglesia, que hay que vivirlos, cumplirlos, la doctrina católica, comunión de los santos. Tenemos un montón de medios, los sacramentales también. Pero hay que pedirle a Dios que no nos falten esos medios para la vida eterna. También a veces, por razón de la vida eterna, necesitamos otros bienes materiales. Por ejemplo, necesitamos templos donde podamos adorar a nuestro Dios. Necesitamos construir altares, necesitamos edificios donde se pueda enseñar la palabra de Dios. Sí, ¿está mal pedir eso? No, no está mal pedir eso, pero hay que hacerlo por la razón correcta. ¿No es lícito pedir también a Dios bienes temporales? Sí, es lícito pedir también a Dios bienes temporales, aunque siempre con la condición de que sean conformes con su santísima voluntad y no impidan nuestra eterna salvación. Entonces, cuando pides bienes materiales o bienes terrenos como tu salud, como alimento, vestido, sustento, etcétera, lo haces no como si estuvieras pidiendo lo más importante, sino como algo subordinado a tu salvación eterna. ¿Por qué pedir a Dios lo que necesitamos? Quiere, no obstante, que se lo pidamos, perdón, si ya lo sabe, ¿por qué pedimos a Dios lo que necesitamos si Él ya lo sabe? Respuesta, aunque Dios sepa lo que necesitamos, quiere, no obstante, que se lo pidamos para reconocerle como dador de todo bien.
atestiguarle nuestra humilde sumisión y merecer sus favores. O sea, sí, Dios sabe lo que necesitas, pero quiere que se lo pidas. Quiere que se lo pidas para que lo reconozcas como el dador de todo bien, para que atestigues tu humildad y tu sumisión a Él, y para merecer sus favores también. Entonces muchas cosas las ganamos con oración, y sin oración no las ganamos, aunque Dios sepa que las necesitamos. ¿Cuál es la primera y mejor disposición para ser eficaces nuestras oraciones? La primera y mejor disposición para ser eficaces nuestras oraciones es estar en gracia de Dios, o desear al menos ponerse en tal estado. Fíjate bien, porque mucha gente vive en estado de pecado y no quiere salir del estado de pecado. Comete pecados graves habitualmente. Por ejemplo, gente que habitualmente roba en su trabajo o habitualmente estafa a otros en su trabajo o habitualmente participa en la corrupción o habitualmente vive mintiendo constantemente a todos o habitualmente vive en fornicación, en unión libre o en adulterio, en segundas nupcias o en una relación homosexual. Hay muchas formas de vivir habitualmente en el pecado. No solo son los pecados sexuales, pero hay mucha gente que vive así y no quiere salir del pecado, pero sí quiere las bendiciones de Dios. O sea, no quiere obedecer a Dios. Sabe que está haciendo mal, no quiere obedecerlo, pero sí quiere las bendiciones de Dios. Entonces, la primera y mejor disposición para pedir, para que tu oración sea eficaz, es vivir en estado de gracia. Por eso hay que buscar el estado de gracia. Si hemos caído en el pecado, hay que salir de él. Hay que ir a pedir el perdón de Dios, a hacer una buena confesión. Quien está viviendo en pecado habitual, por favor, si está escuchando este programa, decídase hoy mismo a salir de ese pecado. Decídase a recibir la misericordia de Dios, el perdón de Dios y apartes el pecado, por más que te duela, por más sacrificio que te pueda costar. No vale la pena perder tu vida eterna por vivir en pecado aquí en la tierra, por el placer que te puede dar el pecado aquí en la tierra, por el consuelo aparente que te puede dar el pecado aquí en la tierra. Y además para que tus oraciones sean escuchadas. Y quien ha caído en pecado, por lo menos debe tener el deseo de ponerse en estado de gracia cuanto antes, el deseo sincero. No como San Agustín que rezaba, él dice en sus confesiones que rezaba, Señor, hazme casto, pero no ahora, cuando estaba viviendo contrariamente a la castidad. Hazme casto, pero no ahora. O sea, en realidad no quería ser casto en ese momento, no quería la gracia de Dios. La pedía, pero la pedía sin, no con un corazón sincero. ¿Qué otras disposiciones se requieren para bien orar? Para bien orar se requieren especialmente recogimiento. Fíjate bien, recogimiento. O sea, no puedes orar entre ruido. Por eso es importante que busques el espacio adecuado, el tiempo adecuado. ¿Quieres rezar cuando ya te estás muriendo de sueño en la noche? Porque no te das un tiempo en el día y todo lo pospones para la noche. Ya cuando estás cayendo de sueño, ahí en la cama quieres rezar, no aguantas ni 3 Aves Marías porque te quedas dormido. Eso no es recogimiento. ¿Quieres rezar eh, en medio de tus actividades? Así no te puedes concentrar. En medio de tus actividades podrás decir alguna jaculatoria y eso es muy bueno. Pero hay actividades que no te permiten rezar con conciencia. Hay algunas que sí te lo permiten, pero otras no. Entonces se requiere recogimiento, se requiere humildad. O sea, no nos vamos a presentar ante Dios como el fariseo que decía, Señor, gracias porque soy bueno, porque cumplo la ley, porque cumplo los mandamientos, no soy como los otros pecadores, como ese publicano que está ahí atrás. Orar con humildad, orar con confianza, confianza en que Dios es tu Padre, Dios te ama, Dios es todopoderoso, Dios está dispuesto a ayudarte, sobre todo para que tengas vida eterna. Con perseverancia y resignación. Perseverancia, esto es muy importante. En esto vaya mucha gente. Hay gente que dice, yo voy a misa cuando me nace. Quiere decir, a veces sí, a veces no. Si me da la gana, así, en otras palabras, si se me pega la gana, voy a misa el domingo. Si no se me pega la gana, no voy. Pero cuando voy, voy con mucha sinceridad. No, eso no funciona. Ir a misa cuando te nace, rezar cuando te nace,
Es como decirle a Dios, Señor, cuando me dé mi gana, te voy a hablar. Cuando no me dé mi gana, no lo voy a hacer. ¿Quién va a valorar eso? ¿Quién va a valorar eso? ¿Quién aceptaría una amistad que te dijera así? Yo te busco cuando yo quiero y cuando no quiero no te voy a buscar. Cualquiera diríamos, no, gracias, no te quiero de amigo. Así no. ¿Y por qué se lo queremos hacer a Dios? Perseverancia. Rezar cuando traes ganas, cuando no traes ganas. Cuando estás ocupado, cuando hay días ocupados o cuando no estás ocupado. En vacaciones y en tiempos de trabajo. Perseverancia. Por eso mucha gente no crece en oración porque no tiene disciplina. Se requiere disciplina para orar. Por cierto, tengo un video eh, sobre... eh, tengo un video por ahí, lo pueden buscar en el canal, sobre la rutina diaria. La rutina diaria para un católico que quiere ir al cielo, que quiere ganar la vida eterna. Búsquenlo. Rutina diaria. Pongan conservando la fe, rutina diaria y les va a aparecer. Déjenme ver si lo consigo aquí. Bueno, no, mejor ahora mismo no, porque vamos a terminar con esto. Dice, y con resignación. ¿Qué significa con resignación? Significa aceptando lo que Dios te dé. O sea, tú pides, pero aceptas lo que Dios te quiera dar. Con resignación no significa digamos, como aceptarlo sin gusto. No, no, no. La resignación cristiana es consuelo. Es saber que Dios me da lo que Él sabe que es mejor para mí. Entonces, aceptas lo que Dios te quiera dar. ¿Ven cómo es importante todo esto sobre la oración? ¿Qué quiere decir orar con recogimiento? Quiere decir pensar que hablamos con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y devoción, evitando cuanto es posible las distracciones. Esto es todo pensamiento extraño a la oración. O sea, la oración es un combate. Es un combate. Por eso hay que estar ahí con constancia, con perseverancia y luchando en la oración para no distraernos. Si te distraes, hay que traer tu mente otra vez a que ponga atención. Y para eso a veces sirven algunas posturas corporales, como ponerte de rodillas. Sirve. La postura corporal ayuda a que tu mente se concentre también en la oración. ¿Disminuyen las distracciones el mérito de la oración? Sí, cuando nosotros mismos las procuramos o bien no las desechamos con diligencia. Sí disminuyen el mérito de la oración. Cuando nosotros las procuramos o no las desechamos con diligencia. Mas si hacemos lo posible para estar recogidos en Dios, no menoscaban el mérito de nuestra oración, antes pueden acrecentarlo, porque puede ser que el demonio te esté tentando y tú estás luchando. Y si estás luchando, aunque el demonio te esté tratando de perturbar y tú estás luchando, eso hace meritoria tu oración. ¿Qué se requiere para hacer oración con recogimiento? Antes de la oración debemos alejar todas las ocasiones de distracción. Durante ella pensar que estamos delante de Dios, que nos ve y escucha. ¿Qué quiere decir orar con humildad? Quiere decir reconocer sinceramente la propia indignidad, impotencia y miseria, acompañando la oración con la compostura del cuerpo. Pero es importante cómo está tu cuerpo cuando rezas. Y por eso es importante cuando vas a la oración pública, cómo vistes. Hay gente que va a la misa como si saliera del gimnasio, con ropa deportiva, como si fuera a pasear en una plaza comercial. O sea, con su aspecto físico le están diciendo a Dios, para mí esto es algo casual, este encuentro no es importante. Hay que cambiar eso, hermanos. Hay que vestir con modestia, todos, varones y mujeres, porque ahora hay modas inmodestas también para los varones. Se viste con modestia cuando se va a orar públicamente y las posturas corporales también son importantes. Por eso, cómo te sientas, hay que sentarte correctamente, ¿no? Si estuvieras sentado en una banca de una plaza, así en la iglesia, ¿no? Gente con las manos metidas en la bolsa, va a comulgar, así como con una postura corporal este, que no expresa devoción ni reverencia. Es importante. Las formas protegen el fondo, pero es importante las formas. No es lo más importante. Lo más importante es el fondo. Pero no por eso podemos decir, bueno, las formas no importan. Claro que importan.
porque protegen el fondo. ¿Qué quiere decir orar? eh, ¿Qué quiere decir orar con confianza? Quiere decir que hemos de tener firme esperanza de ser oídos si ha de ser para gloria de Dios y nuestro verdadero bien. Eso significa orar con confianza. Tenemos la esperanza de que vamos a ser escuchados si lo que estamos pidiendo es para gloria de Dios y para nuestro bien. ¿Qué quiere decir orar con perseverancia? Quiere decir que no hemos de cansarnos de orar aunque Dios no nos oiga inmediatamente, sino que hemos de seguir orando con más fervor. Entonces, no dejar de orar porque no se te concede lo que pides. No somos convenencieros. Oramos porque amamos a Dios en primer lugar. No tanto porque le queremos sacar bienes, sino porque lo amamos de verdad. ¿Qué quiere decir orar con resignación? Quiere decir que no nos hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuanto nos es necesario para nuestra salvación eterna, aun en el caso de que no sean oídas nuestras oraciones. ¿Dios oye siempre las oraciones bien hechas? Sí, Dios siempre oye las oraciones bien hechas, pero en el mundo, pero en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación y no siempre según nuestra voluntad. O sea, siempre escucha las oraciones bien hechas, pero en el modo que Él sabe que es más provechoso para nuestra eterna salvación. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? La oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor, en todas las cosas. Nos hace pensar en las cosas celestiales. Nos hace adelantar en virtud. Nos alcanza de Dios misericordia. Nos fortalece contra las tentaciones. Nos conforta en las tribulaciones. Nos socorre en las debilidades, en nuestras necesidades y nos impetra la gracia de la perseverancia final. Miren, todo eso produce la oración en nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta orar? Que el demonio quiere privarte de todos estos beneficios que acabo de leer. Quiere privarte de ellos. Por eso te tienta para que no reces. Y muchos nada más necesitan cualquier empujoncito de Satanás para ya no rezar. Y no digo no rezar por un día, no rezar por semanas, por meses y hasta por años. Qué terrible de cuánto nos perdemos por no enfrentar el combate de la oración, por no darle a Dios lo que se merece, porque Dios merece tu oración, merece tu adoración, merece tu acción de gracias. No le haces un favor cuando rezas, es un deber de justicia. Cuando lo adoras, cuando le das gracias, cuando lo reconoces como el ser supremo y le reconoces que tú eres dependiente de Él y le pides lo que necesitas. Eso no debemos dejar de orar. Ven qué importante es pensar en lo básico antes de andar por las ramas. Hay que pensar, hay que ir a la raíz para que luego podamos tener una espiritualidad sólida. ¿En qué ocasiones especialmente hemos de orar? Atención, hemos de orar especialmente en los peligros, en las tentaciones. Mucha gente cae en pecado porque cuando está siendo tentada no reza. Sabe que está siendo tentada, pero no reza, no pide la ayuda de Dios y cae. En el trance de la muerte, importantísimo, importantísimo, por eso hay que pedirle a Dios que nos libre de una muerte repentina y que nos conceda la perseverancia final. Además, hemos de orar frecuentemente y es bien que esto se haga en la mañana, en la tarde y al principio de las acciones más importantes del día. O sea, orar varias veces al día, pero principalmente en la mañana y en la tarde, antes de acostarse, cuando bendice los alimentos, etc. Vean el programa de rutina diaria para un católico. Véanlo, búsquenlo ahí en YouTube. Ahí hay muchos consejos sobre esto. ¿Por quiénes hemos de orar? Hemos de orar por todos, a saber, por nosotros mismos, nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos, por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia y por las benditas almas del purgatorio. ¿Ven? Así es que tenemos mucho por qué orar, por nosotros y por otras personas. Bien, queridos hermanos, pues hasta aquí este segundo episodio, de Formación Católica. Espero que sea de su provecho. Ayúdenme a que más personas lo conozcan. Les recomiendo mucho tener a la mano cuaderno y lápiz. Voy a procurar que no sean tan frecuentes los videos. Ojalá Dios me permita una frecuencia semanal
pero procuraré que no sean muy frecuentes para que tengan espacio de verlos a lo mejor varias veces o de verlos despacio y tomar notas. Eso es muy importante para que luego lo vayan poniendo en práctica, que se vayan haciendo propósitos en cada programa que están viendo. Bueno, pues ojalá que hayan aprendido un poco más de Biblia, de historia, de doctrina católica y de espiritualidad. Vamos a darle gracias a Dios, encomendar nuestra vida de fe a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien, pues como siempre les digo, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.